Buenas tardes. Hoy día, junto con mis compañeros Ignacio Valdenegro, José María Aparicio, Sebastián Riquelme y quien les habla Fabián Espinola, les vamos a hablar sobre el sistema cardiocirculatorio y respiratorio. El propósito de esta presentación es comprender cómo funcionan y se relacionan el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, especialmente durante el ejercicio físico. Nuestros objetivos son exponer y explicar la composición y función del sistema cardiovascular, abordando sus principales componentes como el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. También ejemplificar cómo responden sus parámetros al ejercicio, como la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial. También hacer lo mismo con el sistema respiratorio, analizando su estructura mecánica, ventilatoria, zonas de intercambio y el transporte de gases en reposo y en ejercicio. Bueno, yo voy a hablar sobre la estructura del corazón. El corazón tiene dos aurículas, que serían las cámaras superiores, y dos ventrículos, que serían las cámaras inferiores. Estas cavidades están separadas por tabiques que evitan la mezcla de la sangre oxigenada con la desoxigenada. El ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa porque bombea sangre a todo el cuerpo, y el derecho lo hace hacia los pulmones. Las válvulas cardíacas, que serían la tricúspide, la pulmonar, la mitral y la aórtica, aseguran el flujo unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que solo vaya hacia una dirección. Está rodeado por el pericardio, que es lo que lo protege y lo que lo mantiene en su posición. Luego sigue por el haz de His y por las fibras de Purkinje, provocando la contracción de los ventrículos. Este sistema coordina y sincroniza el ciclo cardíaco para que el bombeo sea eficiente de sangre. Bueno, y en cuanto a la frecuencia cardíaca, es el número de latidos por minuto. La normal o en reposo es entre 60 y 100 latidos por minuto. Está regulada por el sistema nervioso autónomo, que es el involuntario, el cual se divide en simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca por el ejercicio o por el estrés, y el parasimpático, que disminuye la frecuencia cardíaca y se da en la relajación o el sueño. El nódulo sinoatrial marca la frecuencia cardíaca basal, que se ajusta según las necesidades del cuerpo. Durante el ejercicio, la frecuencia cardíaca se eleva para llevar más oxígeno y nutrientes a los músculos. El volumen sistólico es la cantidad de sangre expulsada por un ventrículo en cada contracción. En un adulto sano suele rondar los 70 ml. El volumen sistólico de la precarga, la contractilidad miocárdica y la postcarga. Un corazón bien entrenado puede aumentar su volumen sistólico durante el ejercicio para bombear más sangre por latido. Como vimos anteriormente, un adulto promedio puede alcanzar los 70 ml por latido. Durante el ejercicio submáximo puede alcanzar de 100 a 120 ml por latido, y una persona entrenada puede alcanzar de 130 a 150 ml por latido, dependiendo de su entrenamiento. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen total de sangre bombeado por el corazón por unidad de tiempo. Se calcula como frecuencia cardíaca por gasto sistólico. En reposo suele ser de 4 a 7 litros por minuto. Durante el ejercicio intenso se puede elevar drásticamente de 20 a 25 o más para satisfacer la mayor demanda de oxígeno de los músculos. Bueno, acá podemos ver la fórmula, que sería el gasto cardíaco, que es igual a frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, si la frecuencia cardíaca fuera 70 latidos por minuto y el volumen sistólico de 70 ml por latido, podemos decir que 70 latidos por minuto por 70 ml nos da 4.900 ml por minuto. Por ende, el gasto cardíaco sería de 4,9 litros por minuto. Ahora yo les voy a hablar de la composición y la función de la sangre. La sangre está compuesta por el plasma y las células sanguíneas. El plasma es un fluido rico en agua, electrolitos y proteínas. En este se transportan nutrientes, hormonas y desechos. También tenemos algunos elementos celulares que serían los glóbulos rojos. Estos contienen hemoglobina, que transporta oxígeno desde los pulmones a tejidos y traslada el dióxido de carbono de retorno a los pulmones. También tenemos los glóbulos blancos, que trabajan directamente con el sistema inmune. También finalizamos con las plaquetas, las cuales trabajan para la coagulación de la sangre. En resumen, la sangre lleva oxígeno y nutrientes a las células, elimina dióxido de carbono y desechos, además regula el equilibrio hídrico, electrolítico y térmico. Ahora veremos las arterias. Las arterias son vasos de paredes gruesas y elásticas que llevan sangre desde el corazón a los tejidos, soportando alta presión, y están formados por tres capas: la capa íntima, la media y la externa. Las arterias elásticas, como la aorta, amortiguan la presión del pulso y mantienen el flujo. Las musculares, como la braquial o la femoral, regulan el flujo hacia órganos y extremidades mediante contracción del músculo liso.
Las arteriolas, que son las más pequeñas, controlan la resistencia vascular y dirigen el flujo capilar. Generalmente transportan sangre oxigenada y excepto la arteria pulmonar. Acá que podemos ver la aorta y la arteria pulmonar. Acá observamos la arteria femoral y aquí la arteria braquial. Ahora voy a hablar sobre las venas. Las venas devuelven la sangre al corazón, con paredes más delgadas, menos músculo liso y un lumen más amplio que las arterias. Poseen 3 capas, la íntima, la media y la externa. En las extremidades, sus válvulas unidireccionales evitan el reflujo, ayudando al retorno venoso contra la gravedad. Las venas profundas y superficiales se conectan por venas perforantes. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y la conducen hacia las venas mayores. Las venas cavas, la superior y la inferior, llevan la sangre desoxigenada al corazón, mientras que las venas pulmonares son la excepción. Transportan sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Aquí podemos ver una válvula venosa y aquí podemos ver la aurícula superior, la inferior y las venas pulmonares. Bueno, ahora voy a hablar sobre los capilares. Los capilares son vasos muy delgados que tienen solo una capa de endotelio, donde ocurre el intercambio de gases, nutrientes y desechos de los tejidos. Forman una red entre las arterias y las venas, como se puede ver acá. Dependiendo del tipo celular, pueden tener uniones estrechas, que serían uniones entre células endoteliales, o fenestraciones, coloquialmente agujeros que permiten el paso de sustancias. Continuamos con la vasodilatación y la vasoconstricción, enfocándonos igual un poco en el ejercicio. En reposo hay que tener en cuenta que el sistema nervioso simpático mantiene un tono vascular moderado, provocando vasoconstricción en zonas como la piel y el sistema digestivo. Esto para regular la presión sanguínea. Cuando hacemos ejercicio, los músculos activos liberan metabolitos como el dióxido de carbono, hidrogeniones y potasio que causan vasodilatación local, aumentando el flujo sanguíneo, ya que las señales de vasoconstricción en esos músculos se ven superadas por sus necesidades. Además, la actividad muscular estimula la liberación de óxido nítrico, que también ayuda a dilatar los vasos. Mientras tanto, en zonas no prioritarias se mantiene la vasoconstricción para conservar la presión arterial. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la presión arterial y cómo esta se modifica con el ejercicio. La presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales y se expresa como sistólica, que es la contracción del ventrículo izquierdo, y la diastólica, que es el llenado de sangre del corazón. Se expresa en milímetros de mercurio. En reposo los valores normales son de entre 120 la sistólica y 80 la diastólica en milímetros de mercurio. Durante el ejercicio esto cambia. La presión sistólica aumenta significativamente, pudiendo llegar incluso hasta 180 y 200 milímetros de mercurio o más en ejercicios intensos. Este aumento de presión ayuda a llevar más sangre a los músculos que están activos en el ejercicio. La presión diastólica se mantiene o baja levemente, esto por la vasodilatación muscular. Además, en las venas la presión es baja y el retorno al corazón se apoya en la bomba muscular y respiratoria. El sistema respiratorio pulmonar. Este sistema permite el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Se divide en las vías aéreas superiores, que son la nariz, la faringe y la laringe. Luego tenemos el tracto respiratorio inferior, que se compone por la tráquea, los bronquios y los pulmones. Luego, la tráquea se divide en los bronquios, los cuales a su vez se ramifican en los bronquiolos y terminan en los alvéolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Luego, cada pulmón está dividido en lóbulos. Tenemos 3 en el derecho, 2 en el izquierdo, y a su vez son rodeados por la pleura. Los alvéolos, con paredes muy finas, permiten el paso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y la sangre. Ahora veremos la zona de conducción e intercambio gaseosos. En la zona de conducción incluyen vías aéreas grandes, que ya vimos anteriormente, como las fosas nasales, tráquea, bronquios y bronquiolos, hasta la 14ª generación de la ramificación. Esta zona transporta aire sin intercambio gaseoso, por tanto se conoce como volumen muerto anatómico. Luego, en la zona de intercambio gaseoso, desde los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos. En esta zona de transición aparecen los primeros alvéolos. Luego, en la hematosis, que es el intercambio gaseoso entre alvéolos y capilares pulmonares, ocurre en la zona respiratoria, donde los bronquiolos terminales conectan con los sacos alveolares. La mecánica respiratoria, reposo versus ejercicio. En reposo, la inspiración, que sería el proceso activo, se contrae el diafragma y desciende. Luego se contraen los músculos intercostales externos, donde se elevan las costillas, y aumenta el volumen torácico, o sea que entra el aire por presión negativa. Después la expiración, que sería el proceso pasivo, la relajación del diafragma y intercostal externos.
Luego, el retroceso elástico del pulmón y la caja torácica expulsa el aire sin contracción muscular. Durante el ejercicio, la inspiración activa aumentada. Participan escalenos, esternocleidomastoideos, pectorales menores. Ayudan a elevar el tórax y aumentar aún más el volumen pulmonar. La expiración activa se activan los músculos abdominales, el recto abdominal, los oblicuos internos externos y el transverso del abdomen. También los intercostales internos, que bajan las costillas y comprimen el tórax para expulsar el aire. Ahora vamos a hablar acerca del transporte de gases, del oxígeno y del CO2, tanto en reposo como en el ejercicio. En reposo tenemos que el oxígeno difunde desde los alvéolos hasta la sangre y se une principalmente a la hemoglobina. Solo una pequeña parte del oxígeno viaja disuelta en el plasma. El dióxido de carbono, en cambio, se transporta disuelto en el plasma, como bicarbonato, y viaja unido a la hemoglobina, lo que se conoce como carbaminohemoglobina. Ahora, en el caso del ejercicio, aumenta el metabolismo muscular. Esto genera más CO2 y baja el pH, haciendo que la hemoglobina libere más oxígeno a los tejidos. El CO2 en exceso se convierte en bicarbonato y se elimina más rápido por la hiperventilación. Además, la hemoglobina desoxigenada transporta más CO2 hacia los pulmones. En resumen, se extrae más oxígeno por volumen de sangre, menor saturación venosa y se elimina más CO2 eficientemente. Bueno, y para finalizar, podemos decir que durante esta presentación se cumplieron los objetivos propuestos. Se explicó la estructura y función de los sistemas cardiovascular y respiratorio, mostrando cómo trabajan en conjunto para mantener el equilibrio del organismo, tanto en reposo como durante el ejercicio. Se analizaron las respuestas fisiológicas al ejercicio, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la ventilación pulmonar y el transporte de oxígeno y de CO2. En resumen, entendimos cómo el cuerpo se adapta durante el ejercicio para cubrir demandas metabólicas, gracias a la acción coordinada de estos sistemas que son vitales para nuestro organismo.